Hermanos, meditando en la palabra del Señor hacía varias semanas, antes, ¿verdad?, que el pastor me pidiera que compartiera la palabra. eh, Siempre, ¿verdad?, que uno tiene su tiempo devocional en la palabra, pues uno, ¿verdad?, lee algunos libros y a veces uno tiene un tema favorito o algo que a uno le gusta. Y cuando quiero, ¿verdad?, que el Señor me ministre y quiero, ¿verdad?, recibir paz en mi corazón, busco los salmos. Y a veces, ¿verdad?, en nuestra vida como creyente buscamos palabras que nos conforte, ¿verdad? Y como que tendemos a ir hacia esa palabra, ¿verdad?, todo el tiempo. Y en cierto momento el Señor puso en mi corazón ir hacia los profetas porque escuchaba al pastor ministrando acerca de Jeremías y dije, voy a meterme al libro de Jeremías, voy a escuchar, ¿verdad?, de los profetas y sé que me va a confrontar porque la palabra de los profetas es una palabra que confronta. Y esta palabra, hermanos, que trae Jeremías a su pueblo es bien retante y confronta mucho, pero quiero decirle algo. Al principio esta palabra me retó, me confrontó mucho, me quebrantó, pero ha producido mucha paz en mi corazón, ha producido mucha transformación en mi corazón y yo decía, wow, Señor, no importa cuán retante, cuán fuerte sea tu palabra, siempre va a producir un resultado en nuestras vidas. Y quiero decirte algo, mientras más retante sea la palabra, mientras más te confronte, mejor resultado va a producir en tu vida. Y si tú te fijas, y Pablo, ¿verdad?, la palabra nos habla de que nosotros obedecemos a nuestros padres y fuimos confrontados por ellos. Y a veces la palabra de Dios, ¿verdad?, nos detenemos a recibir la confrontación de la palabra. Yo le puedo decir, hermano, que si usted recuerda las veces que su papá o su mamá le habló una palabra fuerte, yo estoy seguro que de las palabras más fuertes de corrección que usted ha tenido, yo estoy seguro que si yo le pregunto, usted se puede acordar de las más significativas. ¿Cuántos pueden levantar la mano y acordarse de una palabra fuerte que su papá o su mamá le dijo en un buen momento? Mire, hermano, de las más fuertes yo le puedo decir hasta dónde estuve sentado, en qué lugar de la ciudad, en qué día de la semana fue, exactamente qué le dije a mi mamá o qué le dije a mi papá. Y sí, le puedo decir que produjo cambios en mi vida significativos porque fueron momentos, quizás en ese momento dolorosos, pero mirando hacia adelante como adulto digo, Señor, gracias por la corrección de mi padre. Así que en esta noche queremos compartir esta palabra donde hay un reto bien grande de parte de Dios. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 7. Y vamos a ir a los primeros versículos, del 1 al, primeramente, ¿verdad?, del 1 al 4. Amén. Dice así en la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Vamos a leer hasta allí. Aquí vemos, hermano, a Jeremías, una vez más, ¿verdad?, yendo de parte de Dios a darle una palabra al pueblo. Y esta vez Dios es más directo y le dice a Jeremías, no que vaya, ¿verdad?, al pueblo a algún lugar de la ciudad, sino que se pare en la misma entrada, en la puerta de la casa de Jehová. Y es una palabra, ¿verdad?, que Dios le tiene al pueblo muy retante y Jeremías se dirige al pueblo, ¿verdad?, de forma muy directa y le está retando al pueblo a que mejore sus caminos delante de Dios. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que en ese momento, por algo que le voy a enseñar más adelante, según lo que el pueblo veía, cuando el pueblo miraba el templo, todo estaba bien en el templo. Todo lo que físicamente ellos podían ver estaba en orden.
lo que ellos tenían que hacer para ellos presentar sus sacrificios delante de Dios, era una rutina que ellos seguían, ¿verdad? Día a día, y ellos pues se veían como que aparentemente, Señor, todo está bien, ¿verdad? Yo voy como acostumbro, ¿verdad? Y se entendía que en este momento que Jeremías está hablando al pueblo, era un tiempo de fiestas, porque era un momento donde mucho pueblo se acercaba al templo para adorar a Dios. Pero ¿qué pasa? El pueblo pensando, ¿verdad?, que todo estaba bien, que estaba en una condición correcta delante de Dios, que estaban cumpliendo la palabra, se encuentran a la entrada a Jeremías. Y yo le digo, hermano, en esta noche, imagínese que usted dice, Señor, voy a tu casa, todo bien en mi casa, y de repente usted se encuentra a un profeta de Dios allí en la entrada de la casa, diciéndole, hermano, necesitas mejorar tus caminos. Y aunque el pueblo se dirigía el profeta se dirigía al pueblo general, realmente era Dios diciéndole a cada uno y a cada una, necesitas mejorar tus caminos. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, lo primero que le dice, ¿verdad?, en esta palabra es, oíd palabra de Jehová. Y cuando Dios se dirige al pueblo, ¿verdad?, y le está diciendo que sus obras no son agradables a Dios, lo que pasaba en el pueblo, hermano, era algo que nos puede pasar como pueblo de Dios. El pueblo estaba en una rutina que vivían día a día. El pueblo estaba, ¿verdad?, había caído una rutina donde iban al templo a cumplir con todos los requisitos que Dios le había pedido. Dios le había pedido que presentaran, ¿verdad?, un animal en sacrificio delante del sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote presentaba ese sacrificio de parte, ¿verdad?, del pueblo. Y había una serie, ¿verdad?, de rituales que los sacerdotes hacían. Y cuando el pueblo veía que todo esto, ¿verdad?, se llevaba a cabo, ellos pues decían, pues Señor, todo está bien, todo está, ¿verdad?, en orden delante de ti. Y esa rutina, ¿verdad?, que ellos tenían era algo que ya estaba, ¿verdad?, establecido en la palabra, y que ellos cada cierto tiempo, ¿verdad?, según estaba determinado en la palabra, cada día de fiesta o cada momento, ¿verdad?, que era el indicado de ir al templo, ellos iban allí. Pero ¿qué pasa? Dentro de la rutina que ellos tenían, el profeta les estaba diciendo, escuchen palabra de Dios. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo, estás viniendo a la casa, pero no estás escuchando lo que quiero decirte. Tus caminos no son mis caminos. Y esta misma palabra, hermanos, si nosotros la reflejamos en nuestras vidas, en ocasiones nos acercamos a la casa de Dios y se nos vuelve una rutina. Llegamos a la casa y ya tenemos, ¿verdad?, el programa en el que nos acercamos, ¿verdad? Venimos, saludamos a nuestros hermanos, que no está mal, hermanos, no está mal que vengamos a la casa. Al contrario, el Señor se goza cuando venimos a su casa. Llegamos, nos sentamos, adoramos a Dios, cantamos. Luego viene la palabra, ¿verdad? El pastor se acerca. ¿Qué es lo primero que nos dice el pastor? Apague su celular. Ya yo lo tengo, ¿verdad?, coordinado. Apago mi celular, escucho la palabra, me gozo, Señor, wow, tremenda la palabra. Saludo a los hermanos, me voy. Hermano, y humanamente hablando, se puede tornar en una rutina para nosotros. Domingo a domingo, y es algo, ¿verdad?, que se puede tornar repetitivo, y era lo que sucedía en el pueblo de Israel. Ya la costumbre, ya el hábito de estar delante del Señor, de hacer todos estos rituales, era algo que el pueblo ya tenía acostumbrado. Pero más adelante, hermanos, voy a enseñarles palabras donde el Señor le dice, tus sacrificios no es lo que a mí me interesa. Los holocaustos, lo que presentas delante de Dios, no es lo que a mí me interesa. Y vamos a ver más adelante, hermanos, qué era lo que Dios estaba buscando de parte del pueblo. Más adelante, ¿verdad?, el Señor le habla a Israel y les dice, después que les dice, mejorar vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar, les dice, no os fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová es este. Hermano, el pueblo de Israel veía el templo y decían, esta es la casa de Dios, este es el lugar donde, ¿verdad?, Dios ha establecido
su presencia, y antes del templo ellos tenían el arca de Dios, y algo que el pueblo había acostumbrado era que donde quiera que ellos iban, ellos llevaban el arca de Dios. Cuando iban a la guerra, llevaban el arca de Dios, decían, porque está la presencia de Dios, tenemos victoria. Y en muchas ocasiones, ciertamente, Dios le daba la victoria. O sea que el pueblo acostumbró a que con cada ritual, con cada experiencia que ellos tenían en el arca o en el templo, ellos asociaban eso con que Dios estaba con ellos en todo tiempo. El arca está con nosotros, Dios está con nosotros. En el momento que el arca no estaba con ellos, ellos decían, uy, tenemos problemas porque el arca está en otro lugar, tenemos problemas delante de Dios. O sea, asociaban lo material o lo físico, lo que veían, con su relación con Dios. Y Dios les dice, y Dios lo confronta y le dice, aunque esté el templo, y si pueden poner, ¿verdad?, en el slide, vamos a ver este era el templo, ¿verdad?, de Salomón, y el mismo templo al que Israel se acercaba. Si se fijan, muy bonito, todo, ¿verdad?, como Dios lo había establecido, y no tiene nada de malo, ¿verdad?, lo que Dios había establecido, ¿verdad?, como casa de Dios, era el santuario, y cada elemento, ¿verdad?, del santuario tenía un propósito. Pero ¿qué pasa? El pueblo, dentro de lo que veían y dentro de la grandeza de todo lo que había en el templo, ellos pensaban que como Dios estaba en el lugar, Dios está en su santo templo, mi vida está bien. Siempre y cuando que yo vaya al templo de Dios y regrese, y vaya y regrese, yo ofrezco mis sacrificios. ¿Qué pasaba, hermano? Tenían su rutina, pero Dios les confrontó y les dice, no te fíes, pueblo, de que estás en el templo. Y cuando yo escuché esta palabra, yo dije, wow, Señor, a veces vamos a la casa del Señor, nos acercamos a tu presencia, y a veces tenemos la comodidad de que, yo voy a la iglesia, voy cada domingo, me acerco a tu casa, pero ¿en qué estoy confiando, hermano? ¿Estoy confiando en la casa? Y a veces en nuestras mismas conversaciones, ¿verdad?, algún hermano te pregunta, ¿a qué iglesia vas? Y no tiene nada de malo, hermano, pero ciertamente como que nos vamos acostumbrando a que yo soy parte de una iglesia, por lo tanto mi relación con Dios es esta. Hermano, nuestra relación con Dios es aparte de mi presencia en la casa, del que haya una iglesia, y eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Vienes a la casa, pero yo te estoy diciendo cómo andan tus caminos. Y cuando yo escuchaba esta palabra, hermano, me confrontó porque yo no vi esta palabra como Jeremías hacia el pueblo, y es lo que yo te invito a hacer en esta noche. Yo vi esta palabra y dije, hay un profeta, y ese profeta me está hablando a mí. Hay un profeta que me está diciendo, George, mejora tus caminos. Hay un profeta que me está diciendo, George, vienes a mi casa. El Señor me está diciendo, vienes a mi casa, pero ¿cómo está tu corazón? Y era la palabra que Dios le estaba trayendo al pueblo. Esa palabra que Dios le estaba trayendo al pueblo a través de Jeremías era una palabra bien urgente de parte de Dios, porque ya habían pasado muchos años donde el pueblo de Dios, aunque estaba yendo al templo, su corazón estaba completamente, hermano, apartado de Dios. Y yo leía esta palabra y yo decía, wow, el Señor le está hablando de que mejoren sus caminos, y más adelante usted va a ver allí que Dios le habla de condiciones que había en el pueblo. Dios le habla de que había idolatría en el pueblo. Dios le habla de que había abuso de personas que estaban, abuso del pobre, abuso del necesitado, había injusticia, había adulterio, hermano, había toda clase de pecados. Pero llega un momento, hermano, donde escuchamos esto en el pueblo de Israel y quizás vemos como que nos acostumbramos a escucharlo, pero me puse a indagar más adelante y dije, Señor, verdaderamente hay algo aquí en la palabra que como Dios le está insistiendo tanto al pueblo, tiene que haber algo muy fuerte que tiene que estar sucediendo en este lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando miraba la palabra y pensaba en el templo de Salomón, ¿qué yo pensaba? En esto. Ve, hermano, cómo a veces lo que nosotros vemos, a veces nos hace pensar o nos hace ubicar nuestra vida delante de Dios de otra forma. Si usted fuera a comparar su relación con Dios con el templo de Salomón, ¿qué usted pensaría? Si yo la fuera a comparar, yo diría, wow, Señor, templo bonito, mi vida debe estar bonita.
Y el pueblo, eso era lo que el pueblo pensaba. Templo todo en orden, mi vida debe estar en orden porque yo soy parte de ese templo, yo soy parte de ese grupo. Y ciertamente, hermanos, somos parte de una casa, somos parte de un pueblo. Pero hay momentos donde Dios nos llama individualmente y nos dice, quiero que conozcas cómo anda tu corazón. Si pueden pasar déjame antes que pase a la próxima página. Tenga en mente, hermanos, la situación física en la que estaba el templo era exactamente esta. Estaba en esta condición en términos de lo que usted podía ver. Físicamente, así se veía el templo, ¿okay? Aparentemente, ¿ok? Y cuando Salomón estableció el templo, que hizo todo esto, miren lo que hay aquí. ¿Qué usted ve aquí, hermano? Acá, un corazón, ¿verdad? Un corazón limpio. Salomón estableció el templo con un corazón limpio delante de Dios. Con un corazón sincero delante de Dios. Este fue el propósito y Dios con mucho agrado recibió no solamente la intención de Salomón, sino que tenía un corazón dispuesto para servir a Dios. Por eso Dios lo honró y le dio esta sabiduría. Pero ¿qué va a hacer, hermano? Pase al otro slide. Esto era lo que realmente estaba sucediendo en Israel. Y cuando yo empecé a preparar todo esto que usted ve, hermano, está en el libro de Segunda de Reyes 23, del 4 al 15. ¿Qué sucedía en el pueblo de Israel? Y te digo, hermano, cuando yo preparé todo esto estaba hasta temblando. Habían ídolos de Baal, y yo pensaba, había idolatría, pero estos ídolos de Baal y de Astaré no estaban en el pueblo o en los alrededores, estaban dentro del mismo templo. La adoración a Baal la hacían dentro del templo de Dios. Cuando usted ve esa estatua allí dentro del templo, la puse allí a propósito porque literalmente habían estatuas de ídolos dentro del templo de Dios. Dentro de las ofrendas a Baal, una de las ofrendas que se presentaba era excremento. Era una de las ofrendas que se le presentaba a Baal. Así que imagínense ofrendas tales presentadas delante del Señor. Delante de los ídolos en el templo. Había prostitución porque había en la adoración a la diosa Astaré, había prostitución los sacerdotisas que habían allí, habían relaciones sexuales, pero a manera de adoración. Y eso ocurría también en habitaciones que estaban dentro del templo. Y usted lo puede ver en Segunda de Reyes, puede encontrarlo. Había sacrificio a los hijos en honor al dios Milcom. Había carros de guerra para adorar al dios Sol al frente del templo. Por todas las colinas de todos los alrededores, en Jerusalén, en Judá, habían imágenes, habían templos para adorar a los dioses, habían altares en el templo. Y bueno, hermano, tomaría tiempo para explicarle, ¿verdad?, todo. Y llegó un momento cuando fui poniendo cada cuadrito, yo decía, Señor, se me va a tapar toda la imagen del templo si sigo poniendo cuadros. Y llegó un momento donde tuve que agrupar la información porque era tanto que decía, Señor, esto es increíble. Y cuando yo pensaba y veía esta imagen, yo decía, Señor, esto está sucediendo porque hay un líder o un sacerdote o un rey que permitió esto. Y quizás todo el resto del pueblo inocentemente se ha contaminado. Pero según fue leyendo en la Escritura, encontré que los sacerdotes no era un solo sacerdote, era un grupo de sacerdotes. Y dentro de las familias del pueblo de Israel, el servicio dentro del templo se llevaba a cabo con familias del pueblo de Israel, que se rotaban y participaban y servían dentro del templo. O sea que ellos veían y conocían lo que estaba sucediendo allí.
Mas, sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel llegaba, venía, entraba y decía, vengo a adorar a Dios. Y quizás llegaba una persona que decía, vengo a adorar a Dios y al mismo tiempo voy a servir a este ídolo. Esto me chocó mucho, hermano, de encontrarme eso. Cuando terminé de preparar esto me impactó, porque realmente lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es, tu corazón no está limpio y recto delante de mí. Y entonces, hermano, cuando yo vi esta palabra, a veces vemos la palabra, ¿verdad? Y decimos, esto pasaba en el pueblo de Israel, esto es el pueblo de Israel. Pero podemos pensar nosotros, si quitamos la etiqueta de pueblo de Israel y decimos, esto es un pueblo de seres humanos. Esto es la etiqueta de un pueblo que podría ser Israel, pero podría ser otro pueblo. Si usted compara y se fija cómo nuestra sociedad ha ido contaminándose, muchas de estas cosas que están aquí están sucediendo, hermano, en nuestra sociedad. Y lo interesante es que el enemigo no nos hace verlo porque no nos hace ver que esto no está dentro de la iglesia. Gracias al Señor esto no está aquí. Gracias al Señor tenemos una casa que se ha guardado. Pero está tan afianzado todo esto en el mundo que llega un momento, como decía el pastor, que nos contamina, que nos afecta, hermano. Pero quiero decirle, hermano, que aunque esto sucedía en el pueblo de Israel, el Señor todavía con esperanza miraba a su pueblo. Y vamos a ver en el libro vamos a ver más adelante, vamos a ver un ejemplo. En el libro déjame enseñarle aquí, discúlpeme. Vamos a ir al libro de Reyes, Segunda de Reyes, rapidito. Segunda de Reyes, capítulo 22. Ya lo encontré. ¿Puede pasar al segundo slide, por favor? Gracias. Es fuerte, hermano, ¿verdad? Lo que se presenta aquí. Y a veces, cuando lo leemos en la palabra, como que leemos un versículo tras otro y como que se nos pasa lo que leímos anteriormente. Pero lo que el Señor puso en mi corazón fue plásmalo todo. Y según iba leyendo un versículo tras otro, en ese mismo capítulo está todo eso, hermano, que le enseñé. Y lo vamos a ver de dónde sale, ¿verdad? A qué se relaciona esto que vimos aquí. En el Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a ir al capítulo 22, versículo 8. Esto que vamos a ver aquí, hermanos, es literalmente, hermanos, lo que el Señor espera de su pueblo y lo que Dios encontró en el corazón de un rey como la respuesta correcta delante de Dios. Todo esto, pase el segundo, por favor, porque vamos a ir atrás hacia adelante. Todo esto, hermanos, que estaba sucediendo, lo encontró el rey Josías y se quebrantó delante de Dios. Vamos a ir rapidito. En el versículo 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro de Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado al poder en manos de los que hacen la obra.
que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ok. Pero lo más importante, ¿verdad? Lo que dice anteriormente, que él le dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Lo que sucedía aquí, hermanos, es que Josías quería restaurar el templo, ¿verdad? Él no sabía que esto estaba pasando. O por lo menos no abrió sus ojos a lo que estaba pasando, disculpe. Dice, asimismo, en el versículo 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntar a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro, se refería al libro de la ley, que se han hallado, porque es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué sucedió allí, hermano? Que cuando Josías escuchó la palabra de Dios, es como si la palabra de Dios hubiera alumbrado. Josías le presentaron, esto es un PowerPoint, a Josías la palabra de Dios le dio un PowerPoint y le hizo, le alumbró. Y eso exactamente, hermanos, es lo que hace la palabra. Cuando nos confronta, puede ser que duele, pero produce el resultado que Dios quiere producir para que hagan cambios en nuestra vida. Esto se reflejó en la vida de Josías. Josías no vio todo de repente. Josías vio que el pueblo estaba en pecado porque cada vez que él leía en el libro de Deuteronomio, idolatría, pecado, adivinación, él decía, yo como que he visto esto. Idolatría, yo he visto esto. Altares, yo estoy viendo esto. Esto está pasando aquí. Esto no es de aquel tiempo, esto está sucediendo ahora. Incluso, hermano, escuche esto. Más adelante, cuando él envía, ¿verdad?, a preguntar a Jehová, ¿verdad?, a través de un profeta, de una profeta, dice que hay una contestación de ese profeta para Jeremías. Y está aquí más adelante, donde en el versículo 15 dice, y ella, ¿verdad?, la profeta que le contestó al pueblo, dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí. Pero entonces en el versículo 18 dice, mas al rey Judá, que es Josías, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, hablándole a Josías, al rey, Dios de Israel, por cuanto oístes las palabras del libro, de la palabra de Dios, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado cuando este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Y más adelante le dice, tú no vas a ver el mal que yo tengo para con este pueblo, y tú vas a morir, cuando mueras vas a morir con tus padres. En otras palabras, hermano, Josías se quebrantó delante del Señor. Josías rindió su corazón en humildad y en un verdadero arrepentimiento. Lo que Dios estaba esperando cuando Dios estaba hablándole al pueblo a través de Jeremías era exactamente lo que hizo Josías. ¿Qué nos dice esta palabra, hermano? Que Dios anhela de nosotros como pueblo, y me incluyo, hermano, me incluyo yo primeramente, Dios anhela de nosotros como pueblo que rindamos nuestro corazón delante de Él. Dios le da esta palabra a Josías, y todavía Josías no había empezado a trabajar con ninguna de estas cosas. Ya él lo tenía en su corazón y ya Dios había visto su corazón.
Ya Dios había visto su corazón a hacer cambios en su vida. Pero primero que nada, Dios necesitaba que Josías se quebrantara y rindiera su corazón delante del Señor. Y tal fue la humildad de Josías como rey, que cuando se humilló delante de Dios, no presentó su vida solamente, sino que presentó la vida de cada uno de su pueblo. Por eso es que él dice, nosotros hemos pecado. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestra condición, hermano, y no miramos la condición de los demás. No miremos la condición de nuestro hermano. Tenemos bastante que atender con nosotros. Miremos nuestra condición y pidámosle al Señor por nosotros y por nosotros como pueblo, como hizo este rey. Y después que él recibió esta palabra, y no, ¿verdad? Es mucho para leer, Josías convocó al pueblo y le preguntó al pueblo si verdaderamente querían servir a Dios. El pueblo les dijo que sí. Y de ese momento en adelante, Josías empezó a hacer los cambios que aparecen en 2 de Reyes 23. Cada vez que él encontraba una de estas cosas, encontraba a los ídolos, los sacó, los destruyó, los pulverizó o los quemó, los desapareció. Cada uno de los brujos y adivinos y gente que estaba, los sacó los serafines y todos esos ídolos los destruyó. A cada uno de estos asuntos, todos y cada uno de estos asuntos, hermanos, Josías, de todo su corazón, porque hermanos, y es importante esto, porque él se humilló delante de Dios, porque reconoció delante de Dios, Señor, verdaderamente yo no puedo. Verdaderamente yo me rindo delante de ti. Verdaderamente, Señor, yo dependo de ti, yo te necesito. Esta oración no sale aquí. Incluso cuando él rasgó sus vestidos, la oración de él no la describe. Pero Dios, cuando le contesta, le dice, yo sé que humillaste tu corazón. Y cuando él atendió todas y cada una de esas cosas, ¿puede pasar al slide anterior? Nuevamente, el templo volvió a ser lo que era antes. Establecido por un corazón que se humilló delante de Dios, que primeramente reconoció su pecado y dijo, Señor, no con mis fuerzas, con tus fuerzas, te pido que me des la fortaleza y la fuerza para hacer lo que tú esperas de mí por tu palabra. Eso es clave, hermano. Se lo repito muchas veces porque es bien clave. Muchas veces se nos da palabra aquí en la casa y se nos exhorta a obedecer la palabra. Y hermano, yo escuchaba muchas veces que se nos daba exhortación. Por muchos años yo escuchaba exhortación a obedecer, y tratando de obedecer a Dios encontraba que fallaba. Exactamente le pasaba al pueblo de Israel lo mismo. Tratando de obedecer nos encontramos que fallamos. ¿Cuánto le sucede, hermano, que tratando de obedecer se encuentra que falla? Levanta la mano. Nos pasa todo. Pero hermano, esta palabra, esta respuesta de parte de Josías hizo la diferencia en su vida. Porque cuando nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, yo no puedo. Yo no puedo con mis fuerzas. Aunque trate de cambiar, Señor, no puedo. Eso se llama humillarse delante de Dios. Y como le decimos, Señor, yo no puedo, entonces estamos delante de su presencia, delante del trono de la gracia de Dios. La gracia de Dios está para los que no pueden. La gracia de Dios está para los débiles, no para los fuertes.
Y yo decía, hermano, yo me encontraba con estos retos de la palabra y yo decía, yo lo voy a hacer. Y ahí veía el Señor y decía, no te preocupes. Y me escogotaba, me caía y decía, Señor, ¿qué pasa? Y volvía de nuevo, yo lo puedo hacer, Señor, porque tú estás conmigo. Y me tropezaba de nuevo. Y Señor, ¿qué pasa? Hasta que encontré esto, hermano, este tesoro tan grande en la palabra. Busca el Salmo 51 rapidito. Salmo 51. La palabra se titula Un altar que agrada a Dios. Y hermano, usted preguntará, ¿por qué ese título? ¿Sabes qué, hermano? El altar que agrada a Dios somos nosotros mismos. Nosotros somos el templo que Dios está buscando, donde mora el Espíritu Santo. Y el altar que agrada a Dios está aquí en el Salmo 51, en el capítulo 51, versículo 16. ¿Lo tenemos? Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El pueblo se presentaba delante de Dios a ofrecer sacrificio. Y Dios le decía, Dios le dice a través de este salmo, y Dios le está diciendo a través del profeta, lo que yo quiero es tu corazón, pueblo mío. Cuando Dios le decía, mejora tus caminos, el pueblo, cuando Josías lo retó y le dijo al pueblo, vamos a servir a Dios, el pueblo dijo, sí, te vamos a servir, Señor. Pero ese compromiso duró unos años nada más. Y cuando Josías murió, volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Cuando Josías terminó de hacer todo lo que tenía que hacer, así terminó el templo. Pase al otro slide, por favor. Esto que estaba aquí ya no estaba en el templo. Pero ¿sabes qué, hermano? Que había un pequeño detalle. El pueblo no veía físicamente esto que estaba sucediendo, pero su corazón todavía anhelaba esto. ¿Por qué? Porque y lo puede buscar, hermano, cuando Josías se humilló delante de Dios y encontró la respuesta de parte de Dios, cuando Josías llegó al trono de la gracia, Josías fue justificado. Josías fue perdonado. Pero ¿sabes qué, hermano? El pueblo no se humilló. El pueblo no se humilló. Y por eso, unos años más adelante, Jeremías está delante del templo. El pueblo ve, disculpe hermano, pase al anterior. El pueblo ve esto, pero Dios le está diciendo, en tu corazón, pase al otro, hay esto. ¿Se fija, hermano? Aunque ya Josías había limpiado todo, de su corazón, como él se humilló delante de Dios, hubo verdaderamente lo que llamamos en la palabra fruto de arrepentimiento. Jeremías, como rindió su corazón, yo imagino, hermano, disculpe, Josías, yo imagino a Josías diciendo, Señor, te confieso que algunas de estas cosas han estado en mi corazón. Señor, te confieso, quizás yo fui a este altar y le pedí a esta diosa, pero me humillo delante de ti. Me rindo delante de ti. Cuando nos confesamos delante de Dios y nos humillamos delante de Dios, entramos al trono de la gracia y somos justificados de parte de nuestro Padre Celestial. Para terminar, vamos a ir rapidito a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8:11.
Tenemos, hermano. Estos son muchos años antes, Dios diciéndole, advirtiéndole al pueblo de Israel. Y esta misma palabra la leyó, de estos pasajes leyó Josías. Por eso fue que este fue tan confrontado. Dios le dice al pueblo, cuídate de no olvidar, Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice después? Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que se sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Estaba claro, hermano, la palabra. Estaba clara la advertencia de parte de Dios. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Su corazón se enorgulleció. Después que vino la prosperidad, su corazón se enorgulleció. Esta misma palabra, hermano, nos habla a nosotros y nos dice, cuidémonos. Cuidémonos de cuando llega la prosperidad, que no está mal, hermano. Cuidémonos que a veces, hermano, cuando venimos a la casa, se trata a veces como que solamente de nuestras necesidades. Y no está mal, hermano. Es bueno que le pidamos al Señor cuando tenemos necesidad. Pero yo recuerdo tiempos en mi vida donde cuando estudiaba esta palabra, yo decía, Señor, a veces yo he venido a tu casa y es solamente, quiero esto, Señor, te pido esto, te pido mi trabajo, te pido por mi carro, te pido por mí, te pido por mí, te pido por mí. ¿Y qué le estoy rindiendo yo al Señor? Yo soy la ofrenda. Yo no soy el que pide, yo soy el que da. Si la palabra de Dios me está diciendo, tú eres mi ofrenda, y vamos a ver el versículo más adelante, ¿qué te está diciendo el Señor? Venimos a presentarnos delante de Dios. Y hermano, te vas a sorprender. Cuando venimos delante de Dios como ofrenda, Dios se encarga de todo lo demás. Porque tenemos un Padre que nos ama y que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Rapidito, hermano, ¿verdad? Para terminar, vamos a ir rapidito al libro de Daniel para ver este último ejemplo. Y márquelo, hermano, en su Biblia porque verdaderamente es un ejemplo tremendo de humillación delante de Dios. Tengo aquí. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Hermano, cuando usted piensa en Daniel, ¿usted piensa en un hombre de Dios o usted piensa que es un hombre de pecado? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto piensa que es un hombre de Dios? Hermano, Daniel es uno de mis hombres de Dios favoritos de la palabra. Pero ¿sabes qué? Ese hombre de Dios era pecador como tú y como yo. Y se presentó delante de Dios, no como Daniel el profeta, no como Daniel el hombre de Dios, no como Daniel el político, el líder de esta nación donde él estaba como líder. Se presentó como un hombre humillado, como un hombre pecador. Se humilló delante de Dios. Hizo todos mis puestos, aquí los pongo. Todo lo que soy, aquí lo pongo. Que me libraste del horno de fuego, eso no te sorprende a ti, Señor, eso lo hiciste tú. ¿Me entiendes? Que yo dispuse en mi corazón servirte, eso no me sirve de nada delante de ti. Esto no te sorprende, Señor. ¿Entiendes, hermano? Que tengo sabiduría, eso a ti no te sorprende, Señor. Tú eres el Dios de toda sabiduría. A ti no te sorprende eso. Y todo eso, Daniel se despojó de todo eso. Y simplemente se rindió delante del Señor. ¿Cuándo? Cuando la palabra alumbró su corazón.
porque en su corazón él dijo, yo quiero entender los tiempos que están por cumplirse según lo que sucedió en el tiempo de Jeremías. Mire cómo conecta con esta palabra, hermano. Y Daniel, cuando oró delante del Señor, luego de escuchar la palabra y ver todo lo que se iba a cumplir, ¿verdad? En Jerusalén, dice en el versículo 3 del capítulo 9, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá. Y sigue Daniel en su oración. Daniel podía ver que estaba bien delante de Dios. Daniel podía decir, pues si yo estoy orando todos los días, si yo me presento delante de Dios. Daniel se despojó de todo eso, hermano, y simplemente se humilló delante del Señor. Y no solo eso, no dijo, como dice el publicano, ¿verdad? Como dice el fariseo en la parábola de Jesús, yo no soy como esos pecadores, Señor. Daniel pudo haber dicho eso. El pueblo ha pecado, yo estoy bien, Señor, yo estoy mal, yo te voy a pedir por ellos. Hermano, ¿no se ha fijado? Eso no se le parece a, este hermano está en pecado, ay, yo voy a orar por él. En lugar de eso, hermano, digamos, Señor, yo también soy pecador, perdónanos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel confesó los pecados de su pueblo. Daniel se paró al frente en su oración, al frente de Jeremías, y le dio al Señor la respuesta que estaba esperando. Jeremías está diciendo, mejorad vuestros caminos. Y en esta oración es como si Daniel se hubiera parado frente a Jeremías diciendo, verdaderamente, Señor, necesitamos humillarnos delante de ti. ¿A qué nos llama esta palabra, hermano? A que seamos de un corazón sincero delante de Dios. No nos fijemos solamente en nuestra relación con Dios, que todos tenemos una relación con Dios y Dios verdaderamente, hermano, nos ama, sino que tengamos un corazón sincero y digamos, Señor, yo quiero entender, examíname, Señor. Quiero ser sincero delante de ti. Y hermano, cuando somos sinceros delante de Dios, Dios no nos va a juzgar, porque es un Padre que nos ama. Exactamente lo que Dios quiere es que seamos sinceros delante de Él. Sin excusas, hermano. Cuando el pecado de Adán fue descubierto, Adán lo que dijo fue, la mujer que me diste, Señor. Cuando Adán debió haber dicho, Señor, yo he pecado. No miremos hacia el lado, hermano, miremos hacia nosotros y digamos, Señor, crea en mí un corazón limpio. Señor, háblame por medio de tu palabra. Tu vida no está así, hermano, gracias al Señor. Pero dile, Señor, hazme un mapa, enséñame qué área de mi vida necesitan mejorar. Pero antes de ir y cambiar cualquier cosa, hermano, preséntate delante del Señor y dile, Señor, yo no puedo. No es con mi fuerza, Señor. Yo dependo de ti cada día. Y que esa oración no sea de un momento nada más, hermano. Que esa oración sea algo que se repita en tu vida para que cuando nosotros hacemos esa oración y la practicamos a través de nuestro caminar como creyentes, nos mantenemos aferrados del Señor. Porque cuando vamos creciendo en el Señor,
Ya no nos creemos que crecemos. Ya decimos, Señor, he crecido, pero eso no me sirve de nada, Señor. Señor, me pusieron a dar una clase de escuela bíblica, pero eso no me sirve de nada delante de ti, porque tú conoces mi corazón. ¿Me entiendes? Señor, estoy en evangelismo con el hermano Tino. ¡Wow, qué tremendo! A eso el Señor no le impresiona. El Señor lo que quiere verdaderamente es mirar nuestro corazón. Y ciertamente, hermano, tenemos a un Dios que nos ama tanto y tanto y tanto. Pase al próximo slide para terminar. Dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Desde muy joven, hermano, yo me conozco esta palabra. Pero decía, Señor, ¿qué pasa? Que trato con mi fuerza y no puedo. Hasta que encontré, como dice en la palabra, no tienes que ser con tu fuerza, George. Preséntate tal como eres. Este versículo lo que está diciendo, preséntate con corazón sincero delante de Dios. Y cuando vas al altar de la gracia de Dios, por la sangre de Cristo que nos limpia, nos podemos presentar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y después nos dice, no te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de ¿qué? De la renovación de tu entendimiento. Aquí está, hermano. Esta es la única que renueva nuestra mente. Pasa al otro slide. No voy a leerlo todo, pero dice, ¿verdad? En el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. En nuestra debilidad, Pablo decía, yo me gloriaría más bien en mis debilidades. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, tengo acceso a la gracia, al trono de la gracia de Dios. Y allí, en el trono de la gracia de Dios, el poder de Dios es el que se manifiesta en tu vida. Y cuando ves que el poder de Dios se empieza a manifestar en tu vida, vas a poder caminar en esa vida de victoria y vas a poder decir, wow, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, por las cosas que tú estás cambiando en mi vida. Y por la obra maravillosa que estás haciendo y que vas a hacer todos los días de mi vida. Amén, hermano. Que haya en nosotros ese corazón y esa disposición que tenía Josías para rendir nuestro corazón. Y que digamos como dijo Daniel, no nos apoyamos en nuestras propias justicias, sino en la misericordia de Dios. Que tengamos ese corazón, hermano. Y yo te invito, hermano, a poniendo en práctica esta palabra, cuando te presentes delante del Señor y seas sincero, puede ser que en un momento te produzca un poco de tristeza, pero ¿sabes qué? Cuando empieces a ver cómo el trono de gracia, cómo el favor de Dios comienza a transformar tu corazón, vas a decir, wow, Señor, qué lindo, qué obra tan linda la que tú haces en mi vida. Hermano, ya entonces no vas a sentir esa necesidad de hacer las cosas por tu fuerza, sino va a ser en el poder y en la gracia de Dios. Pablo mismo trató de agradar a Dios por su fuerza y en un momento dijo, Señor, no puedo. Quita este aguijón de mí, Señor, no puedo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pablo, bástate mi gracia.